Olvídate por completo de los 7 y de la era moderna de Vought. Hoy vamos a viajar directamente al oscuro, violento y desgarrador desenlace de la serie más salvaje de la televisión. Porque la quinta temporada de The Voice nos sumerge de golpe en un auténtico nuevo orden mundial donde las reglas del juego han cambiado para siempre y el peligro es más real que nunca. La tensión se siente en el aire desde el primer segundo de metraje. Patriota ha alcanzado el control absoluto del panorama político y corporativo tras los eventos del año pasado, convirtiéndose en una deidad intocable de cara al público, y la maquinaria de propaganda de Vought trabaja a pleno rendimiento, día y noche, para contener los daños del devastador vídeo filtrado del vuelo 37 que amenaza con destruir su imperio. En una jugada maestra de pura manipulación mediática y control de daños, la mismísima Ashley, convertida ahora en nada menos que la vicepresidenta de los Estados Unidos en este nuevo régimen, se planta ante las cámaras y los periodistas en una rueda de prensa de emergencia. Con una frialdad corporativa pasmosa y sin pestañear, Ashley miente descaradamente asegurando que el trágico metraje de los pasajeros abandonados a su suerte en el avión fue creado íntegramente mediante inteligencia artificial por grupos extremistas que buscan desestabilizar el país. Mientras tanto, en los pasillos más oscuros y blindados del poder, la hermana sabia y patriota discuten los siguientes pasos de su retorcido plan de dominación global. La furia del líder de los 7 es ciega, destructiva y ya no conoce límites, exigiéndole a su consejera sin rodeos que quiere ver ejecutados de inmediato a Hiwee, leche materna y Frenchie para decapitar la resistencia de una vez por todas y borrar cualquier rastro de oposición. La situación para nuestros protagonistas es completamente desesperada, despojados de sus armas y atrapados en la crudeza del campamento Libertad 47, un campo de internamiento de máxima seguridad diseñado por Vought donde la supervivencia se mide minuto a minuto y la dignidad humana no existe. El ambiente dentro de los barracones es asfixiante, un auténtico nido de supers inestables y peligrosos. Vemos a Frenchie moviéndose de forma clandestina en el mercado negro del campo, traficando con mercancías y suministros médicos para conseguir analgésicos básicos y mantener una mínima ventaja de supervivencia entre los muros, mientras Hiwee se ve obligado a reaccionar de forma violenta al golpear a un hombre que lo vigila y acosa constantemente en los pasillos, advirtiéndole con la mirada de que se cuide la espalda en ese infierno si quiere salir vivo. La violencia estalla en cada rincón de este recinto sin ley. En medio del caos diario, leche materna se ve envuelto en una pelea cuerpo a cuerpo salvaje y sangriento contra otros prisioneros en un intento desesperado por defender su vida y mantener un mínimo de orden en su barracón para que no los maten a todos mientras duermen. Justo cuando la trifulca termina y los ánimos se calman a duras penas, leche materna y Frenchie se asoman con horror por la ventana del barracón solo para presenciar una escena dantesca en el patio, viendo cómo el brutal Lofsositz machaca a golpes y sin ninguna piedad a otro recluso indefenso, dejando claro que en ese lugar la fuerza bruta es la única ley que impera y que están rodeados de monstruos sádicos que disfrutan con el sufrimiento ajeno. Es en este escenario de absoluto colapso de la resistencia donde reaparece Carnicero, cuya introducción en esta temporada final es sencillamente magistral, densa y cargada de una tremenda potencia dramática. Carnicero camina pesadamente y entra en la decadente casa de su padre solo para descubrir una terrible y silenciosa verdad que le golpea con la fuerza de un camión en lo más profundo de su ser. Su madre ha fallecido recientemente, y su progenitor, con total indiferencia y el alma rota, le confiesa que ni siquiera supo cómo contactarlo para que pudiera asistir al funeral debido a su vida como fugitivo. La atmósfera de la habitación se vuelve densa, incómoda, cargada de reproches del pasado y fantasmas familiares que nunca se fueron. Al clavar la mirada en un viejo trofeo de mago polvoriento que hay sobre un mueble, los dolorosos recuerdos de la infancia afloran, dando pie a una tensa y emotiva conversación sobre su difunto hermano Lenny, abriendo de par en par esas viejas heridas que marcaron a fuego el destino de Carnicero. En un momento de inesperada y conmovedora vulnerabilidad, Carnicero se quiebra por dentro y abraza con fuerza a su padre deprimido. Su progenitor, consumido por una enfermedad terminal, demacrado y sabiendo perfectamente que le queda muy poco tiempo de vida en este mundo, le ruega con desesperación que se detenga, afirmando que no tiene ningún sentido seguir buscando una venganza interminable contra los supers, pues él morirá muy pronto de todos modos y que derramar más sangre no va a cambiar absolutamente nada de lo que pasó ni le devolverá a los que ha perdido. Pero la respuesta de Carnicero es lapidaria, escalofriante y cargada de ese oscuro nihilismo que define su personalidad, al confesarle mirándolo a los ojos con total frialdad que él no quiere cambiar y que arderá con el mundo si es necesario. Analizando este arranque tan potente, los guionistas han estado impecables al lograr un equilibrio perfecto entre el drama psicológico íntimo y la gran escala de la tensión política global. Utilizar el recuerdo de Lenny desde el primer instante en la trama de Carnicero no es una casualidad en absoluto. Es el ancla emocional perfecta que justificará todas las decisiones extremas que el personaje tomará más adelante y mantendrá a la audiencia pegada a la pantalla especulando sobre su redención. Además, ver a los miembros de la resistencia rebajados a prisioneros desamparados en un campo de concentración eleva las apuestas a un nivel nunca antes visto en la serie,
demostrando que Vought ha ganado la primera batalla y que ya no juega a esconderse detrás de las campañas de relaciones públicas de las temporadas anteriores, lo que genera una retención brutal desde el inicio. La chispa de la rebelión definitiva y el clímax de este primer bloque se enciende en las sombras de las propias instalaciones de la corporación Vought. Annie, camuflada astutamente bajo el disfraz de dinamita para pasar desapercibida, logra infiltrarse en el centro de control del escenario principal donde Patriota está dando un pomposo e hipócrita discurso motivacional ante los accionistas mayoritarios de la empresa. La tensión se dispara al máximo cuando, en los pasillos traseros del recinto, se desata un combate frenético, violento y coreografiado al milímetro entre Annie y Negro Oscuro, quien intenta por todos los medios frenar el hackeo informático de los sistemas de emisión. En pleno directo, mientras el líder de los 7 habla con egolatría, los ojos se le iluminan de ira pura al ver que la gran pantalla del escenario empieza a proyectar el devastador vídeo real del vuelo 37 ante los ojos de todo el mundo, desatando el pánico. Esta brutal distracción en la sede central es el catalizador perfecto en el exterior, donde el grupo aprovecha el desconcierto para ejecutar un audaz, caótico y sangriento plan de fuga del campamento Libertad 47. La acción en el campo de internamiento se vuelve visceral y destructiva, con los prisioneros rebelándose en masa contra los guardias en un estallido de adrenalina que culmina con el rescate exitoso de Hiwi, Leche Materna y Frenchy. El grupo de The Boys vuelve a estar unido y en libertad en el exterior, listos para la última misión. Pero el mundo que conocían ya ha cambiado por completo y la verdadera guerra final acaba de comenzar. Tras este rescate tan adrenalínico, la situación se vuelve todavía más caótica y desesperada, porque el tablero político y superheroico salta por los aires cuando una sombra del pasado regresa para amenazar el control absoluto de Vought. La gran amenaza se materializa con el inesperado e impactante regreso de Soulja Boy a la ecuación, un factor completamente desestabilizador que obliga tanto a Patriota como a The Boys a replantearse sus estrategias de supervivencia. Al verse libre de su letargo, este viejo espécimen de la vieja guardia no viene con ganas de mediar, sino de recuperar lo que considera suyo, sembrando el terror en las filas corporativas. Ante la inminente destrucción que un ser tan inestable y poderoso puede provocar, Carnicero y su equipo se ven obligados a trazar un plan desesperado para detenerlo antes de que sea demasiado tarde, dándose cuenta de que la fuerza física convencional o las armas ordinarias son completamente inútiles contra una leyenda indestructible de ese calibre. Es en este momento de máxima vulnerabilidad cuando entra en juego el factor científico más peligroso de toda la serie, el temido virus Godolkin. El grupo inicia una investigación contrarreloj sumamente tensa y clandestina en laboratorios improvisados para adaptar el virus original, con el objetivo de mutarlo y convertirlo en un arma biológica definitiva que sea capaz de matar o neutralizar por completo a los pesos pesados del bando de Vought, incluyendo al mismísimo Patriota y a Soulja Boy. Las escenas en las que Frenchy manipula las muestras biológicas están cargadas de un suspense asfixiante, ya que un solo error en la dosificación o un fallo de contención erradicaría no solo a los objetivos, sino a cualquier portador de compuesto V en la Tierra. El dilema moral vuelve a fracturar al equipo, abriendo un debate ético brutal sobre si es lícito recurrir a un genocidio de supers con tal de alcanzar la ansiada libertad. Mientras la resistencia fabrica su arma secreta, el bando de Vought empieza a desmoronarse desde dentro, escenificando el principio del fin para los 7 bajo una atmósfera de paranoia colectiva insoportable. Las bajas brutales y el colapso psicológico de sus figuras más mediáticas debilitan el imperio corporativo a pasos agigantados. Una de las caídas más impactantes y viscerales de este bloque es el trágico destino de Dinamita. La manipuladora y mediática aliada de Patriota termina pagando el precio más alto en un estallido de violencia implacable que deja su cuerpo destrozado, demostrando que en el nuevo orden mundial nadie es intocable. A esta sangrienta pérdida se suma el oscuro y definitivo destino de Atren, el velocista que durante años caminó en la cuerda floja de la moralidad y que finalmente encuentra un final sobrecogedor y destructivo, dejando a los 7 prácticamente diezmados y sin sus pilares fundamentales. Analizando el desarrollo de esta mitad de temporada, los guionistas han tomado una decisión brillantísima al solapar la amenaza biológica del virus con la descomposición interna de los villanos. La hermana sabia observa con fría frialdad cómo las piezas que ella misma colocó se van rompiendo, lo que demuestra que ni siquiera la mente más brillante del mundo puede controlar el ego destructivo de Patriota cuando se siente acorralado. La caída de figuras tan icónicas como Dinamita y A con acento Tren funciona a nivel narrativo para generar una retención brutal en la audiencia, que asiste impactada al desmantelamiento definitivo del grupo que dominó el mundo durante 5 temporadas. El clímax de esta segunda parte nos traslada a un tenso enfrentamiento en las inmediaciones de Fort Harmony, donde las facciones colisionan en un ambiente asfixiante de humo, traición y metralla. En este complejo militar fortificado se desata una auténtica carnicería cuando The Boys intentan desplegar una versión preliminar del virus mutado en medio de una emboscada masiva de las fuerzas especiales de Vought. La acción se vuelve completamente frenética y descarnada, obligando a Leche Materna a tomar decisiones de mando extremas bajo el fuego enemigo,
mientras Hiwui y Annie arriesgan sus vidas para asegurar la vía de escape del equipo. Aunque logran salir con vida de Fort Harmony y salvar los datos de la investigación, el precio pagado en recursos y vidas es devastador, dejando claro que el camino hacia el enfrentamiento final estará pavimentado con la sangre de culpables e inocentes por igual. Con el tablero completamente fracturado y las bajas aumentando en ambos bandos, la historia se adentra de lleno en su etapa más oscura y psicológica, pavimentando un camino sin retorno hacia el desenlace definitivo. La tragedia de Frenchy se convierte en el epicentro emocional de este bloque, ofreciendo un análisis a fondo de un arco de personaje desgarrador que alcanza su punto de máxima crueldad en esta temporada final. Tras haber sobrevivido a los horrores del campamento, el destino le depara un golpe devastador al sufrir una trágica y definitiva pérdida que lo aparta para siempre de la ecuación. Esta devastación emocional destroza por completo a Kimiko, quien se ve sumergida en un luto insufrible y silencioso, viendo cómo se desmorona el futuro que ambos planeaban construir juntos lejos de la violencia, incluyendo esa promesa rota de adoptar a la pequeña perra Simone. Las escenas que retratan la desesperación de Kimiko ante la ausencia de Frenchy elevan el drama a niveles insoportables, recordando a la audiencia que en el universo de The Voice el precio de la resistencia siempre se paga con el alma. Mientras el bando de los humanos se desangra por dentro, la cúpula del poder corporativo se transforma en un auténtico nido de víboras gobernado por la manipulación y la locura. La alianza entre la hermana sabia y patriota alcanza un punto de tensión asfixiante, dejando al descubierto las profundas grietas psicológicas del líder de los 7. Patriota, cada vez más errático, paranoico y consumido por su propio complejo de Dios, empieza a perder el control sobre sus impulsos destructivos al verse acorralado por las filtraciones y la pérdida de sus activos más valiosos. Es aquí donde los hilos políticos de la hermana sabia se vuelven magistrales, con una frialdad intelectual escalofriante. Sabia se dedica a tejer la red perfecta desde las sombras, manipulando los medios, alterando la percepción pública y preparando con precisión quirúrgica el asalto definitivo al poder absoluto de los Estados Unidos, utilizando la inestabilidad de Patriota como el ariete perfecto para demoler las últimas instituciones democráticas que quedan en pie. En medio de este choque de titanes, el destino del mundo entero descansa sobre los hombros de un adolescente traumatizado. Ryan se encuentra en una encrucijada insostenible, atrapado en un dilema moral que desgarra su identidad segundo a segundo. Por un lado, la enorme e imponente sombra de Patriota ejerce una presión brutal sobre el chico, tentándolo con promesas de grandeza, poder absoluto y la idea de que los supers están destinados a gobernar sobre los débiles. Por el otro lado, se alza el recuerdo de su madre Becca y la figura rota, enferma pero implacable de Carnicero, quien representa el bando de la humanidad, el sacrificio y la promesa de detener la locura superheroica. Ryan camina sobre el filo de una navaja, sabiendo que cualquier decisión que tome inclinará la balanza de forma definitiva, lo que mantiene una retención brutal en el espectador que asiste expectante al colapso de la inocencia del joven heredero del compuesto V. Analizando esta sección previa al desenlace, los guionistas demuestran una brillantez absoluta al desplazar el foco de la acción puramente física hacia una guerra de desgaste psicológico y emocional. Romper el núcleo de Frenchy y Kimiko no es una decisión gratuita. Es la forma perfecta de despojar a The Voice de su ancla más humana justo antes de la batalla final. Al mismo tiempo, el contraste entre la fría estrategia política de la hermana sabia y la inestabilidad mental de Patriota genera un suspense político fascinante que demuestra que el verdadero peligro no son solo los rayos láser, sino el fascismo corporativo ejecutado con una inteligencia superior. El clímax de esta tercera parte se desata en un ambiente de máxima traición interna, cuando los hilos de la hermana sabia provocan un colapso total en las altas esferas del gobierno. Las fuerzas de seguridad y los supers leales a Vought inician un movimiento coordinado de supresión que arrastra a nuestros protagonistas a una trampa mortal en la que ya no hay espacio para la diplomacia. En medio de este caos generalizado, la resistencia se ve obligada a dispersarse, completamente superada en número y recursos, mientras observan con horror cómo los planes de la corporación para tomar el control del país se materializan de forma inevitable, dejando la mesa perfectamente servida para el enfrentamiento final más sangriento e impredecible de la historia de la televisión. Y así llegamos de golpe al clímax absoluto de toda esta historia, el punto de no retorno donde el destino de la humanidad se decide en el escenario más importante del mundo. El caos político estalla con una violencia incontrolable, sumergiéndonos en el asalto y la tensión extrema dentro de la mismísima Casa Blanca, con el presidente Robert Singer metido de lleno en el ojo del huracán. Las alarmas resuenan por los pasillos presidenciales mientras las fuerzas leales a Vought y los supers asedian el edificio en un intento desesperado por consumar el golpe de estado definitivo que la hermana sabia había estado orquestando desde las sombras. El ambiente es asfixiante, un sálvese quien pueda donde la traición se respira en cada esquina y los pasillos de la residencia oficial se tiñen de sangre, dejando claro que el viejo orden mundial ha sido demolido por completo. La batalla final se produce en la Casa Blanca, The Voice acceden a ella y se encuentran de frente con el profundo.
Annie se enfrenta a él enviándolo a una playa donde finalmente cae al océano y un pulpo gigante lo atraviesa. Mientras tanto los chicos caen en una trampa pero son ayudados por Ashley para escapar y tanto Carnicero como Kimiko llegan a Patriota. Se produce un enfrentamiento luchando cada uno por sus vidas. Kimiko intenta lanzar el rayo que Obutbo con los experimentos que Frenchy le realizó pero es golpeada por Patriota. En ese momento mientras Patriota intenta escapar aparece Ryan para impedírselo. Es cuando Kimiko tras una imaginación sobre Frenchy consigue lanzar el rayo que impacta tanto en Patriota, Ryan y Carnicero. Carnicero y Patriota se levantan pero ambos han perdido sus poderes. Tras una paliza Patriota suplica por su vida mientras todo esto sale por televisión ante los ojos de América. Carnicero sin dudarlo y recordando los nombres de Frenchy y Becca le atraviesa la frente con su palanca. Tras esto las autoridades llegan y detienen a Ashley y algunos cargos políticos y de Vought. Es en mitad de este colapso institucional donde se desata el enfrentamiento definitivo entre Carnicero y Hiwui, el momento cumbre y más doloroso de toda la serie. Carnicero, completamente consumido por los efectos devastadores del virus y el compuesto V que corre por sus venas, se ha transformado en una fuerza de la naturaleza implacable y despiadada, dispuesto a desatar la destrucción absoluta sin importarle las consecuencias ni las vidas inocentes con tal de erradicar la plaga de los supers de la faz de la Tierra. La confrontación física y verbal entre ambos es brutal. Carnicero lleva la delantera con una ferocidad salvaje, aplastando cualquier resistencia y estando a un solo paso de liberar el virus mutado para desatar el genocidio. Sin embargo, en el instante más crítico, cuando todo parece perdido, se produce la intervención desesperada de Hiwui. Con lágrimas en los ojos y el alma en un puño, Hiwui decide no apelar a la fuerza, sino al corazón de su mentor, plantándose frente a él y recordándole con desesperación a su difunto hermano Lenny. Ese nombre sagrado funciona como un freno de mano en la mente perturbada de Carnicero, haciéndole dudar por una milésima de segundo al mirar el rostro de Hiwui y ver reflejada la inocencia de su hermano muerto. Esa crucial vacilación le da a Hiwui la oportunidad perfecta para reaccionar, levantando su arma y disparándole directamente en el estómago para detener la catástrofe. Carnicero se desploma pesadamente contra el suelo, sangrando de gravedad mientras el virus empieza a remitir. Un angustiado y roto Hiwui se arrodilla a su lado, llorando desconsoladamente y pidiéndole disculpas por lo que se ha visto obligado a hacer. Es en este desgarrador instante donde presenciamos la emotiva muerte de Carnicero. Con sus últimas fuerzas, Carnicero mira a su pupilo y le otorga el perdón con una sonrisa cansada, confesándole con total honestidad que él mismo nunca habría sido capaz de detenerse, que estaba maldito desde el principio. En sus últimas y profundas palabras, Carnicero elogia a Hiwui, felicitándolo con orgullo por no haber perdido jamás su buen corazón ni su humanidad a pesar de todos los horrores y traumas que le tocó vivir a su lado, admitiendo finalmente lo mucho que Hiwui le recordaba a Lenny. Con ese último pensamiento de redención, Carnicero fallece pacíficamente justo en el momento en que los primeros rayos del sol rompen en el horizonte, dejando a Hiwui llorando en absoluta soledad junto al cuerpo sin vida de su gran amigo al amanecer. Analizando este desenlace para Carnicero, los guionistas han firmado un cierre poético y perfecto para el personaje más complejo de la serie. Evitar que Carnicero muriera como un villano genocida y permitirle ese instante de lucidez gracias al recuerdo de Lenny es un triunfo narrativo brutal que recompensa la fidelidad del espectador. El contraste entre el caos sangriento de la Casa Blanca y la intimidad desgarradora de este sacrificio final genera una retención tremenda, demostrando que el verdadero núcleo de The Boys nunca fueron los superpoderes, sino la lucha desesperada por mantener la humanidad intacta frente a la monstruosidad. Y de esta manera, con el sol naciendo sobre el cuerpo sin vida de Carnicero, las armas se silencian y la mayor guerra de la historia de los supers llega a su fin, dándonos paso al emotivo epílogo y cierre definitivo de The Boys. Tras la dolorosa disolución del grupo, el destino de los supervivientes nos muestra un camino agridulce hacia la sanación y la reconstrucción. Vemos a Leche Materna logrando por fin esa paz que tanto ansiaba, rehaciendo su vida por completo al volver a casarse con Monique y asumiendo con valentía el rol de tutor al acoger al joven Ryan en su hogar, dándole al hijo de Becca el entorno familiar y seguro que tanto necesitaba para dejar atrás los traumas del pasado. Por su parte, el destino de Kimiko es desgarrador pero esperanzador. La vemos viajando hacia Francia en un intento desesperado por lidiar con el luto insufrible tras la muerte de Frenchy, llevando consigo a Simone, la perra que ambos habían prometido adoptar juntos. Aunque las heridas en el alma de Kimiko siguen abiertas y el dolor por la ausencia de su gran amor la acompaña en cada paso, este viaje representa su primer intento de mirar hacia el futuro. Para Hiwui y Annie, el final de esta pesadilla marca el inicio de un nuevo comienzo totalmente alejado de la oscuridad corporativa. Robert Singer, tras salir libre de prisión y ser restituido con todos los honores como el legítimo presidente de los Estados Unidos, se pone en contacto directo con Hiwui para hacerle una oferta irrechazable: dirigir la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos, completamente reabierta para regular el nuevo panorama mundial. Sin embargo, demostrando una madurez brutal, Hiwui rechaza el puesto por completo,
eligiendo dejar atrás las agencias gubernamentales para vivir una vida normal. Pasamos entonces a ver la nueva tienda de audio que Hiwee posee y gestiona felizmente junto a Annie, un refugio de paz donde descubrimos el detalle más emotivo de todo el cierre. Annie está embarazada de una niña a la que han decidido llamar Robin, un hermoso y conmovedor homenaje en honor a la difunta exnovia de Hiwee, cerrando así el círculo de una historia que empezó, precisamente, con una tragedia en una acera. El plano final nos regala una imagen icónica y poética, con Hiwee observando con una sonrisa llena de orgullo y paz cómo Annie se eleva y sale volando hacia el cielo para seguir combatiendo el crimen a su manera. Haciendo el balance final del canal, hay que admitir que este desenlace ha estado completamente a la altura de las expectativas, regalándonos un final de 10. Aunque para algunos sectores de la audiencia pueda resultar un cierre divisivo por el hecho de que derrotar al Patriota solo le ha dado a Vought un buen golpe y siempre existirá el temor latente de que surja otro súper con ansias de poder, la realidad es que a nivel narrativo y de personajes es un broche de oro redondo. Nos deja con una conexión perfecta hacia el futuro de la franquicia y el universo en expansión a través de Vought Racen, demostrando que el tablero ha cambiado pero el peligro nunca desaparece del todo. Si te ha parecido un viaje tan épico y emocionante como a mí este repaso completo por la quinta temporada de The Voice, no olvides reventar el botón de me gusta, suscribirte al canal si aún no lo estás y dejarme abajo en los comentarios qué te ha parecido el destino final de Carnicero y el grupo. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, directo al recap. Directo al recap.